El estilo es la síntesis visual de los elementos, la técnica, la sintaxis, la instigación y la finalidad básica. En un todo, es una categoría de expresión visual conformada por un entorno cultural. Por ejemplo, la cultura japonesa es más estricta a la hora de seguir normas que afectan últimamente el producto final del artista. Hay muchos estilos artísticos a lo largo de la historia como Renacimiento, Barroco, Impresionista, Dada, Flamenco, Gótico, Bauhaus, Victoriano. Es posible pues elegir un ejemplo de un estilo cuyo nombre se refiere a una época histórica y analizarlo desde el punto de vista de su estructura elemental y las decisiones compositivas necesarias para el establecimiento de sus técnicas. Los refinamientos y las variantes de la técnica sirven para identificar la individualidad estilística de un artista concreto. Casi todos los productos de las artes y oficios visuales pueden relacionarse a lo largo de la historia con 5 categorías: primitivo, expresionista, clásico, embellecido y funcional. A continuación se mencionará cada una de ellas. Primitismo. Se dibujaban principalmente animales que representaban al mismo tiempo una amenaza y una oportunidad de supervivencia. Destacan por su realismo, lo que las convertía en un manual de supervivencia. Pintaban un entorno que era desconocido para ellos y estas pinturas adquirían un carácter cuasi divino por ello. Sus pinturas son muy simples, ya que no existía técnica alguna, sin embargo, están cargadas de símbolos, de ahí que tengan mucha relación con el desarrollo de la escritura. Expresionismo. Se caracteriza por una gran espiritualidad y la intensidad de sus sentimientos. Un ejemplo de esto son las catedrales góticas, que gracias a su arquitectura, logran que las personas que estén en su interior sientan que ascienden hacia los cielos. Esto también se puede observar en el arte bizantino y en artistas individuales como el Greco. El expresionismo se da cuando el artista busca evocar una respuesta emotiva máxima en el espectador. Clasicismo. Está inspirado en dos fuentes: el amor profundo hacia la naturaleza, idealizada hasta el punto que se convierte en una superrealidad, y la búsqueda de la verdad a través de la ciencia y la filosofía. Buscaban realizar sus obras recurriendo a las matemáticas, glorificando al hombre y la naturaleza y tratando de que su arte fuera lógico y racional. Las principales épocas exponentes de este movimiento fueron la época grecorromana y el Renacimiento. Embellecido. Buscaban unir las artistas mediante curvas que dieran la sensación de calidez y elegancia. Es rico por la complejidad de sus diseños y su relación con la riqueza y la elegancia. Sus diseños son grandiosos y tienen una decoración superficial inacabable. Para este movimiento, la unión más deseable entre dos puntos es la curva. Los principales movimientos de este estilo son el barroco, el arte victoriano y el romano tardío. Funcionalidad. Están íntimamente ligados a restricciones económicas y a la regla de utilidad. Buscaban conciliar la máquina con el artista. Su finalidad era buscar nuevas formas y nuevas soluciones para las necesidades básicas del hombre, sin olvidar su funcionalidad. Esto ayudó a encontrar más formas de belleza dentro de los aspectos no adornados de lo funcional. Una de las principales escuelas de este estilo son los Bauhaus, fundada por Walter Gropius. Todas estas categorías y estilos ofrecen un punto de partida para alcanzar métodos de diseño que alcancen una solución sensata. Para transmitir información de forma eficaz debe ser instantáneo, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, universal, que no importa tu cultura o tu geografía, lo puedas entender, sencillo, que no tenga muchos detalles, y realista. ¿A qué me refiero con eso? Necesitas saber de lo que se está hablando, si no, no vas a entender. Escultura. Lo más importante en una escultura es su tridimensionalidad. Nos da información extra acerca de eso que queremos conocer. En la antigüedad se hacía muy detallado, hoy en día se hace más abstracto. Escultura viene de latín, tallar, pero no siempre tiene que ser tallado. Se pueden hacer esculturas mediante materiales blandos y dúctiles, y luego se calientan o se vierte algún metal para que se endurezca después. Arquitectura. En la arquitectura pasa de ser un boceto a un ente, a un dibujo muy detallado. ¿Esto para qué? Para crear un espacio para dormir, comer, socializar y calentarnos. Pero ¿qué pasa? Esta transformación de boceto a algo muy, muy preciso y riguroso requiere mucho nivel técnico que se debe aprender durante un tiempo.
¿Y todo esto para qué? Para que las partes de todo este edificio se puedan entender. Cuando alguien más lo lea y diga, tenemos que hacer este edificio con sus respectivas mediciones y especificaciones. ¿Para qué? Para que este edificio no se caiga. ¿Cómo son los edificios entonces? Bueno, deben de cumplir dos cosas. Deben de ser funcionales, por supuesto, no se deben de caer, y pues deben de satisfacer el espacio al que se le hizo, pero también deben de verse estéticos, ya sea por cultura, entre otras cosas. Entonces el arquitecto está jugando este juego de lanzar las pelotas y balancearlas para crear un edificio o una estructura que tenga estos dos elementos, que satisfaga la belleza, el arte, y que también sea funcional. La pintura también tiene algo de esto. También es hoy en día muy técnico, pero también expresa información, sean emociones, entre otras. Esto viene de que en el pasado los cavernícolas lo que querían hacer era expresar ideas ahí, más o menos, unas ideas generales de las cosas. Luego pasamos a que se empezaron a perfeccionar técnicas de cómo hacer las pinturas. Y hoy en día nosotros dijimos, las vamos a juntar en una sola cosa. En la ilustración, los ilustradores en la antigüedad eran muy requeridos. Eran básicamente los reporteros. Eran quienes iban a donde estaban sucediendo las cosas y en vez de tomar foto, dibujaban. Y nosotros, cuando nos daban un periódico, cuando imprimían esa información, era lo que veíamos. Nosotros veíamos a través de sus ojos. Bueno, a través de su lápiz. Hoy en día, el ilustrador ha perdido peso porque la cámara hace esa misma función desde el otro lado del mundo en un instante. Entonces ha perdido su peso por eso. Ya solo se necesitan ilustradores para dibujos en libros para niños, entre otros. Comenzando con lo que es el desarrollo industrial. El desarrollo industrial, como dice el texto, se convirtió en el artesano de los tiempos modernos, al que se le añadió el significado de la adaptación de un producto a la producción en serie. Y ahí les va, nos vamos a pasar al ámbito de la fotografía. Y en orden cronológico sigue la fotografía en movimiento, es decir, la cinematografía y posteriormente la televisión. La fotografía está denominada por el elemento visual interactivo del color y el tono, aunque también se le puede agregar textura, contorno y una escala dentro de ella. La fotografía tiene algo muy interesante y que es que una característica que no comparte con ningún otro arte visual, y es la credibilidad. Hoy en día la fotografía puede ser tan manipulada tan ampliamente que es difícil el creer si algo es evidentemente real o no, o si es que tiene algunos efectos, como se le puede conocer como el Photoshop, incrustados dentro de una fotografía que aparenta ser algo que posiblemente no es. Después nos pasamos a la fotografía en movimiento, y en este caso se le conoce como la cinematografía. Empieza con los experimentos de Edison y Lumière, que aprovechan para obtener fotografías que se dice registran el movimiento. Fotografías que registran el movimiento se ponen en conjuntos, por lo que se produce una serie de imágenes corridas que presentan el movimiento de algo. Dentro del elemento visual, lo más importante para el espectador, así para el realizador, es el movimiento. Como les explicaba, cuando se suma a las características realistas de la fotografía, obtenemos lo que se puede decir como la experiencia más próxima posible a lo que ocurre en el mundo real cuando tú miras a él. Es decir, cuando tú ves una película, tú estás viendo una serie de fotografías instantáneas en movimiento, y es lo que está tratando de transmitir aquí. Después seguimos con la televisión. La televisión, donde se ponen fotografías, se combina la radio y se combina la cinematografía para convertirse en uno de los medios modernos más innovadores y poderosos. La alfabeticidad visual
se refiere a qué tanto podemos entender de lo que estamos viendo. ¿Quiénes no pueden ver? Solamente los ciegos no pueden ver, los demás todos podemos ver, pero una diferencia existe entre el ver y el entender lo que vemos. Al igual que el lenguaje y el alfabeto, como son las letras, el hablar y el escribir, la alfabetividad visual se tiene que trabajar. Es algo que se lleva paso a paso, que lentamente se va entendiendo. Hay personas que lo pueden entender más rápido y hay otras que muy difícilmente le van a entender. Pero es despertar esa curiosidad por entender lo que estamos viendo y practicarla, porque ¿qué tanto le toma a una persona llegar a escribir y leer como lee cuando ya es un adulto? Un niño no sabe hacer lo mismo cuando apenas está aprendiendo que un adulto cuando ya lo sabe. Entonces es lo mismo, es algo que se trabaja y se llega a lograr junto con el tiempo. La alfabetividad visual también existe como una competencia entre los cultos y los inteligentes, para ver quién es el que entiende y comprende mayor de lo que se ve. Así como también los artistas que la han desarrollado son los que pueden sobrepasar las modas.